gracias por venir a la invitación, a la fundación y también a los asistentes. Siempre cuando hay esas presentaciones, la única que son demasiado elogiosas, la única posibilidad es bajar el nivel, es decir, son peligrosas. La verdad es que sí, bueno, yo primero soy porteño y llevo trabajando en el mundo universitario más de 25 años. Y si bien tengo especialidades de investigación que no están vinculadas específicamente a Valparaíso, de una u otra forma siempre he estado, digamos vinculado a esta ciudad que me vio nacer, ¿no? Yo nací aquí en la ciudad y nací aquí en la avenida Brasil, a donde estaba el hospital, el hospital Cermena, que fue demolido no hace muchos años atrás, ahí en esa esquina, al lado del centro de salud que todavía existe, así que soy de aquí muy cercano, ¿no? Trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez también desde hace más de 20 años y nosotros estamos, con otros colegas, hemos estado desde hace muchos años también preocupados de lo que es Valparaíso y de una forma hemos estado colaborando. Y la forma que yo puedo colaborar es darles una reflexión de lo que ha sido Valparaíso en la historia, pero no como una mirada romántica. Yo no, siempre aquí en la ciudad tenemos la tentación de ver que el pasado fue mejor, ¿no? y que el presente no lo es tanto, pero la verdad es que la historia tiene un sentido, y el sentido esencial es que tenemos que aprender del pasado para comprender nuestro presente. Es decir, ese es el objetivo. Y el segundo objetivo de la historia, que es el más fuerte todavía, el más desafiante, es conocer el pasado para estar mejor preparados para enfrentar el futuro. Es decir, la historia es una de las pocas herramientas que nos posibilita estar mejor preparados, no nos permite, enfrentar el futuro con éxito necesariamente. Esto es como la historia de los emprendedores. No todos los emprendimientos van a tener el éxito que uno sueña, pero dentro de la ley de las probabilidades, quien sabe historia, quien conoce la historia, tiene mejores posibilidades de enfrentar el futuro, porque tiene detrás una mochila, pero una mochila de experiencia, de conocimiento. Y ese es el valor del por qué nosotros debemos conocer, por ejemplo, la historia de Valparaíso. Como suele señalarse, y esto es en la vida emocional de cada persona, nadie ama lo que no conoce. Tú no te enamoras de alguien que no conoce, uno se enamora cuando conoce a la persona. La ciudad es lo mismo, el ámbito urbano, uno quiere esta ciudad porque la conoce, y conocer no es solamente su presente, sino también el pasado. Muchas veces los que llegan de afuera a Valparaíso y se enamoran de la ciudad, que es legítimo, esto de que gente que no es de aquí termina enamorándose de Valparaíso, es absolutamente legítimo, pero ese enamoramiento se termina consolidando cuando ya en esta primera relación emocional tú entras a la historia y conoces cómo fue. Y en el conocer lo que fue, finalmente permites entender lo que es hoy y también te permite y posibilita observar oportunidades en el futuro. Esta ciudad, su historia es de emprendimiento. Esta ciudad fue un emprendimiento. De hecho, esta ciudad no fue, todos ustedes han escuchado esto de que la ciudad no fue fundada ni siquiera. Nunca fue fundada como ciudad. Pero es una ciudad que comenzó lentamente a progresar, a llegar a niveles de progreso extraordinarios, y que la sitúa hasta el día de hoy como la ciudad más importante del país, con todos sus bemoles, ¿no? con sus grandes oportunidades, sus potencialidades y también con sus problemáticas, pero Valparaíso es una gran ciudad y precisamente con este eje conductor que es el emprendimiento es lo que vamos a ir reflexionando en este ratito. Si me pueden pasar, fíjense que Valparaíso hizo una imagen, tenía muchas más, pero para hacerlo no tan extenso. El Valparaíso, como yo les decía, no fue fundada la ciudad, pero sí es un emplazamiento que tiene muchos años. De hecho, en el 2036, así que vayan preparándose, 2036, que no queda tanto, pero se van a cumplir 500 años del descubrimiento de la ciudad. Y uno podría de pronto hacer una campaña, como se hace en otros lugares, cuando quede, no sé, el 2026, por ejemplo, o sea, en 3 años más, hacer una campaña que sean a 10 años a 10, a 9, a 8, a 7, a 6, ¿cierto? De esa gran fiesta que pudiesen ser los 500 años, ¿no? 500 años que no son de fundación, pero sí son
por lo menos tenemos un dato duro, el único dato así más probado, mejor probado, es que es el año, hace 500 años Valparaíso recibió su nombre. El nombre de Valparaíso va a cumplir 500 años en el 2036. Pero fíjense que pasaron muchos años que esto fue un pequeño sitio, ahí particularmente lo que es la subida Carampangue, ¿no? la Plaza Aduana, y ese era el espacio, ¿no? El Plaza Echaurren era el espacio de lo que es el Valparaíso fundacional, era un fundante, aunque no fundado oficialmente. Ese era un pequeño puerto. Y ese pequeño puerto se mantuvo así con un crecimiento paulatino, la iglesia de la matriz, en fin, durante muchas décadas, ¿no? Y dentro de esas décadas sufrió también situaciones famosísimas, como el ataque de Francis Drake, ¿no? El famoso Drake que atacó justamente la zona de lo que es actual Echaurren y saqueó la iglesia de la matriz, se robó el cáliz con las hostias consagradas, ¿no? de la propia iglesia de la matriz. Francis Drake, 1577-78, o sea, largas historias, ¿no? Pero fíjense que el primer dibujo que tenemos de Valparaíso, impreso en un libro, es este. Es el primer dibujo que hemos encontrado donde dice, mira, tenemos en el mundo alguna imagen de Valparaíso que se conserve. Bueno, este es el primer dibujo, que es del año 1615, fíjense, ya había pasado casi, Valparaíso ya tenía cerca de 80 años de historia y aparece en un libro europeo, en un libro holandés, neerlandés, y después traducido al alemán, en una versión alemana, y aparece esta imagen, que ustedes dicen, mire, Valparaíso, ¿no? Valparaíso, y es el ataque de otro corsario, ¿no? Nosotros decimos pirata, pero eran corsarios, eran gente oficialmente con bandera extranjera, un neerlandés que se llamaba Joris van Spilbergen, que pasó por Valparaíso, atacó el puerto, y en su relato, que hace posteriormente en Holanda, en los Países Bajos, dibuja el puerto, ¿no? Dibuja. Ahora, se pegó así unas mentirillas piadosas por ahí, porque se imaginó una gran batalla y todo, cosa que se sabe que no ocurrió, ¿eh? Fue una cosa, pero muy, muy simple. Él llegó, vino y se fue. De hecho, atacó Quintero también. El puerto tiene la plana de este libro, la número 7, la imagen 8, te dan vuelta a la página de ese libro y sale Quintero, porque Quintero también estuvo, ¿no? Entonces tenemos a la imagen de Valparaíso de aquel tiempo. Ahora, en los siglos coloniales, Valparaíso siempre fue un lugar muy pequeño. Estuvo fortificado un tiempo, el castillo de San José, lo que es el Cerro Cordillera, hoy día completo, donde ustedes observan hoy día la casa que se suele llamar la casa de Lord Cochrane, pero que no es de Lord Cochrane, pero la que está arriba del Paso Cerro Mayor. Todas las planadas del Cerro Cordillera, hasta la bajada a Castillo o subida a Castillo, que va a la Plaza Echaurren, todo eso era un castillo, esa esplanada. Se llamaba el Castillo de San José. De hecho, lo único que queda es la calle Castillo. De hecho, si ustedes van a la Plaza Echaurren y ven el semáforo para subir al Cerro Cordillera, ven la calle Castillo. Y se llama Castillo porque era la subida al castillo que estaba arriba. Lamentablemente el castillo, en 1822, cuando justo nos habíamos independizado y el castillo todavía se conservaba, hubo un terremoto en Valparaíso, terremotos grandes, y el terremoto destruyó el castillo. Dentro del castillo estaba la cárcel de la ciudad, porque era la cárcel colonial de los españoles. Y esa cárcel también se destruyó, y de ahí entonces se trasladó, ante la destrucción del castillo, se trasladó a otro sitio, lo que hoy es cerca de la Plaza Bismarck, y se instaló allí la nueva cárcel de Valparaíso, que hoy es el Cerro Cárcel, que hoy es la antigua cárcel de la ciudad. Y así vemos cómo la ciudad fue cambiando su fisonomía, pero fíjense que esto es una imagen que está en el Museo Auriza, de hecho, en 1835, ¿cierto? Tenemos el famoso artista Rugenda, ¿no? El gran Rugenda, uno de los grandes pintores que pasó por este país y reconocido internacionalmente, y Rugenda, como muchos otros, llegó a Valparaíso hacia el año 1835, y fíjense que Rugenda ve esta imagen, ¿no? Ve una imagen de un Valparaíso que de una otra forma está creciendo sostenidamente. Antes de Rugenda, si fuéramos hacia atrás de esta imagen, hacia el año 1810, para que tengan una idea, Valparaíso tenía 4.000 habitantes, era muy pequeñito. 4.000 habitantes, o sea, era un pueblito. Pero de pronto Valparaíso, hacia 1830, en esta misma época, en torno a la década del 30, Valparaíso había subido de 80.000 hacia cerca de 40.000 habitantes, se había multiplicado.
Y después pegó un salto y al poco tiempo, en los años 50, ya Valparaíso se acerca a los 70.000 y llega a 150.000 hacia 1890, antes del 1900. Es decir, la multiplicación de la ciudad fue extraordinaria. Y por tanto podríamos decir que muchos de nosotros, incluso los que son acá porteños, porteñas, probablemente que nos sentimos porteños de largo data, probablemente nuestras primeras familias también venían de afuera, porque los porteños originarios son muy pocos, porque es una ciudad que recibió siempre mucha migración. Si consideramos que desde 1800 había 4.000 personas, significa que aquí casi todos llegaron, ¿no? De hecho, mi familia es arraigada en la zona del siglo XIX, pero si tú buscas los papeles, venían de Quillota anteriormente, y antes los encuentran en tal lugar, o por la otra rama de Curicó. O sea, somos porteños de hace 150 años en el caso personal, pero todos llegamos en algún momento, ¿no? Esto es un mensaje bien importante porque hay mucha gente hoy día emprendedora que no es de acá, a lo mejor, que llegó y se enamoró de esta ciudad y se quedó acá, o aquí veo oportunidades. Y entonces esto no es exclusivo para el que dice, oye, mira, porque nos ha pasado que de repente nos surge una especie de nacionalismo local, ¿no? Digámoslo así, un localismo, en la cual solamente los que hemos nacido acá, yo tengo el paso, yo tengo felizmente mi carnet dice Valparaíso, el puerto, ¿no? Mi inscripción, pero es decir, todo aquel que no es de Valparaíso y que quiere emprender en esta ciudad o que ha decidido emprender, es parte de la historia de Valparaíso. Entonces fíjense que tenemos esta ciudad que va creciendo, y si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Nos vamos a ver, fíjense que esto es del año 1837, ya acercándonos al periodo de donde hay una explosión de Valparaíso de crecimiento y desarrollo. Fíjense que tenemos una imagen de cómo todavía los cerros de Valparaíso están totalmente despoblados. Tímidamente se están haciendo los primeros poblamientos precisamente hacia lo que es el cerro, donde había otro castillo, ¿no? Una pequeña mini fortaleza que se llamaba Concepción. De hecho, por eso se llama el Cerro Concepción. Era una fortificación que protegía la bahía. El castillo de San José era el Cerro Cordillera, y Concepción era la batería de Concepción, que era el estado, la batería de Concepción, cerca del Paseo Atkinson, ¿no? Esa era una batería costera, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando uno baja por el castillo, por el Paseo Atkinson, para hacer la bajada del Mercurio, se han fijado que hay unas murallas antiguas, muy antiguas, que son como unos cimientos. Bueno, probablemente esos cimientos forman parte de lo que fue la antigua batería colonial, ¿no? La batería Concepción. Hace pocos años atrás, cuando estaban arreglando la subida Mont hacia el Cerro Concepción, Alegre, encontraron unos cañones enterrados. Y esos cañones probablemente eran de la batería Concepción. Fíjense que recién tímidamente se está poblando la ciudad. Uno piensa desde el punto de vista historiador, ahora un poco romántico, digo que lástima que ninguno de esos fuertes coloniales se salvó. Digo que lástima porque casi todas las ciudades latinoamericanas viven del turismo de esos fuertes coloniales. O sea, si vas al Perú, el Real Felipe de Callao es un fuerte colonial. Vas a Cartagena de Indias, que es lo más impactante dentro de Latinoamérica por la belleza, y la belleza son sus fuertes coloniales, ¿no? Valparaíso tuvo como puerto fortificaciones coloniales, pero de ninguna de ellas sobrevivió, pero posibilitó esa no perseverancia, fundamentalmente los terremotos, posibilitó el poblamiento de esos espacios con una nueva urbanización que se transformó en patrimonio. Porque cuando nosotros decimos que Valparaíso es patrimonio de la humanidad y por lo tanto es una ciudad histórica, sí, es histórica, pero les voy a decir que no es histórica por antigüedad, podríamos decir. Porque si es por antigüedad, Cartagena de Indias en Colombia, que es patrimonio de la humanidad, Cartagena de Indias tiene edificaciones en promedio del siglo XVI, XVII, XVIII. Valparaíso, sus edificaciones más antiguas son del siglo XIX, mayoritariamente. No sé, la casa, el edificio de la aduana, la plaza aduana, es de las joyas de Valparaíso, la más antigua, y es de 1850, ¿no? Ese es uno de los edificios más impactantes. Es como decir, Valparaíso es republicano, es históricamente republicano, aunque lo fue colonial, pero lo colonial, por diversas circunstancias, lo fue perdiendo. Se conservan algunas edificaciones coloniales, sí, en el Cerro Santo Domingo, en algunos espacios puntuales. Hay un historiador bien conocido de acá de Valparaíso, amigo Vicente Mesina, que justamente
se dedica a identificar precisamente esos espacios. Ahora, de pronto Valparaíso, 1850 al 1880, explotó en términos económicos, y Valparaíso se transformó, bueno, en la capital económica de Chile. O sea, Valparaíso se transformó en el punto referencial de la economía del país. Y se debe a varias circunstancias. De partida, el norte, fíjense, la economía del norte. Porque tú dices, bueno, pero Valparaíso fue el motor económico de Chile, pero ¿por qué? ¿El por qué? ¿Qué había acá que generara tanta riqueza? Y aquí lo que más había era capacidad emprendedora, fíjense, había capital humano, capacidad emprendedora. Y eso es que teníamos un gran defecto en esos años, 1850, 1870. ¿Saben que aquí en Valparaíso no había ningún centro de formación universitaria ni de formación técnica? No había universidades en Valparaíso. Así que la gente que quería estudiar tenía que irse a otro lugar, por ejemplo a Santiago. Profesionalmente había que estudiar a Santiago. Y lo que tenía la posibilidad de estudiar, el estudio esencial era en los centros educacionales, en este caso el Liceo de Valparaíso, que fue uno de precisamente los primeros intentos, lo que hoy es el Eduardo Labarra. Eran los liceos que te daban herramientas para después salir al mundo laboral. Pero la verdad es que no había mucho. Los padres franceses en Valparaíso, justamente que hoy se conserva la iglesia, el edificio, eran un centro de estudio también relevante, pero era un centro escolar, que de pronto, justamente en este periodo, se da cuenta de que hay una oportunidad y empiezan a ofrecer cursos de derecho para llegar a abogado. Y precisamente el curso de derecho para Sagrados Corazones es el que derivó después en ser la facultad más antigua de la Católica del Paraíso actualmente. La Escuela de Derecho de la Católica del Paraíso es el curso de los Sagrados Corazones. Pero fuera de eso, Valparaíso no tenía universidad. Y sin embargo, tiene una capacidad emprendedora, tenía capital humano que es local y migrante, ambos. Ahora, ojo, no a todo local le va bien. Y también otro mito, no a todo el migrante le va bien. Un amigo mío, que es historiador de la Universidad de Ancha, hace años atrás hizo un estudio, ¿te acuerdas? Gilberto Harry, ¿no? Hizo un estudio en donde identificaba que nosotros siempre tenemos la idealización de que los ingleses y alemanes a todos les fue bien, ¿no? Bueno, y hacía estudios de cómo algunos ingleses murieron en la extrema pobreza aquí en la ciudad porque no se les dio, es decir, se les dio a muchos, pero a muchos otros no tuvieron las oportunidades y hoy día, ¿cómo lograba eso? Logró identificar ciertas ramas familiares que por diversas circunstancias no pudieron cumplir el sueño, ¿no? El sueño de venir de migrantes y mejorar sus condiciones de vida de donde venían, ¿no? Y terminaron viviendo más o menos en las mismas condiciones. Pero sí hay una capacidad, porque el migrante tiene esa capacidad emprendedora, o sea, quiere emprender, quiere mejorar su vida. Eso pasa no solamente el migrante que viene acá, a esta ciudad. Nosotros cuando hemos migrado fuera hacemos lo mismo. Los chilenos fuera, los chilenos en Australia, los chilenos en Canadá, los chilenos en Suecia, tratan de mejorar su vida, o sea, de dar un paso adelante del lugar que dejaron. El emprendimiento tiene ese elemento que es clave. Y aquí había muchos migrantes que venían desde otro lugar de Chile y que se instalaron en la ciudad. Pero no les he respondido por qué Valparaíso tenía tantos recursos. Tenía recursos porque Valparaíso estaba muy conectado. La conectividad es clave, ¿no? En aquel entonces no existía como hoy las conectividades de nuestro presente, pero existía la conectividad marítima. Y la gran riqueza de Chile estaba en el norte. Y ese norte, la forma de conectar el norte con el centro del país era a través de Valparaíso. Y por eso casi todas las oficinas económicas, por ejemplo, oficinas mineras, posteriormente con el salitre, la oficina salitrera, casi todas tenían sus oficinas corporativas, o sea, la casa matriz en Valparaíso. Las casas matrices estaban acá, no estaban en Santiago. En la calle, ustedes cuando van a la calle Serrano y ven estos edificios imponentes que todavía se conservan algunos, ¿cierto? Y uno dice, esos edificios, varios de ellos son antiguos, los que han hecho seguimiento, que es el origen de esos edificios, son oficinas salitreras, casas matrices, el edificio corporativo de distintas oficinas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque aquí estaba el cable. La oficina del cable submarino, es como decir, vendría a ser hoy día la fibra óptica de la época, llegaba a Valparaíso. Por lo tanto, la única forma para conectarte con tu oficina en Copiapó, o posteriormente, después de la Guerra del Pacífico, tu oficina en Antofagasta y tu oficina en Iquique, ¿cómo se conectaba Chile? A través de un cable submarino, y el cable submarino llegaba aquí a la ciudad. Por eso la primera llamada telefónica del país se hizo desde Valparaíso.
y casi todo nació aquí en Valparaíso entre 1850 y 1900. O sea, es la ciudad de los pioneros, de todo. Pero la clave, comunicación. Las comunicaciones eran determinantes. Y por eso nació aquí la bolsa. Nuestra querida bolsa, que desapareció hace pocos años atrás, la primera bolsa nace en Valparaíso. O sea, aquí comienza el tema bursátil. Y comienzan los bancos. El Banco de Valparaíso, que dio origen después al Banco de Chile, nace en Valparaíso. Y los otros bancos que nacieron junto con él, nacen la mayoría en esta ciudad, en esta prosperidad que se dio precisamente en aquel tiempo. Fíjense que el otro día estaba mirando una foto, una anécdota, ¿no? Ahí está aquí no está todavía la biblioteca Severín, ¿no? Pero aquí está el edificio Hotel Iberia, que se cayó en el terremoto del 85. Y si ustedes recuerdan, estamos mirando los edificios, fíjense, ese edificio todavía existe, que es de donde estuvo Ansaldo muchos años. ¿Se acuerdan cuando uno iba a comprar Ansaldo ahí en Brasil? Bueno, y eso era de una familia española, Nieto, que ellos construyeron ese edificio, finales del siglo XIX, y los nietos fueron los fundadores del Banco Español, el Banco Español de Chile, que es hoy el Santander. El Santander actual es, digamos, en su origen histórico chileno, se remonta al Banco Español, fundado por una familia que vivía aquí en Valparaíso, la familia Nieto. ¿Se fijan? Entonces, tenemos muchas historias que nos posibilitaron esta construcción. Ahora, hay un tema bien importante acá, que también siempre lo olvidamos. Aquí había prosperidad y hay recursos, se observa, pero Valparaíso siempre tuvo problemas económicos al mismo tiempo. Es decir, siempre el tema o sea, los relatos que existen de esta misma época, sobre, por ejemplo, las condiciones de cómo vivía la gente más desposeída, las que tenían menos recursos, siempre fue un problema, ¿no? Y por eso, por ejemplo, comienzan los primeros trabajos de conciencia social son de este mismo periodo. No sé si conocen, en el Cerro Cordillera está el edificio de la Unión, arriba, ¿no? Cerro Cordillera arriba. El Cerro Cordillera, ese edificio de la Unión, es un edificio que donó una señora, la señora Juana Ros de Edwards, súper famosa acá en la ciudad, hacia el año 1890 y tanto, no me acuerdo el año exacto, y que es el primer edificio social de obreros en Chile. Es el primer trabajo de hacer viviendas, lo que se llama hoy día viviendas sociales, ¿no? O sea, la primera experiencia de viviendas sociales en Chile se hizo en Valparaíso, en el Cerro Cordillera, a finales de la década de 1890. Por lo tanto, pongo este aviso también, esta reflexión, porque nos pasa muchas veces que terminamos idealizando, ¿no? Es decir, es una ciudad que vivió en su época de oro, también convivía con lo del oro, convivía también en las dificultades, y eso siempre fue un tema, ¿no? dentro de la ciudad. Si ustedes observan, ahí ya estamos a finales del siglo. Fíjense que está la casona blanca, la Blanca Casona, ahí arriba, que es la antigua escuela naval, el actual Museo Marítimo y Comando de Operaciones Navales. Finales del siglo XIX, ya está operativa, y con eso también está operativo el ascensor artillería, justamente, que se hizo relacionado precisamente con esa antigua escuela naval. Escuela naval que estuvo ahí presente hasta 1967, si mal no lo recuerdo, sí, 67, que es cuando se traslada a la actual escuela naval. Pero ustedes pueden ver el dinamismo de la ciudad, y fíjense que uno observa, por ejemplo, el Cerro Artillería, que es bellísimo. El Cerro Artillería es una postal que nunca le hemos sacado tanto partido, ¿no? En términos patrimoniales. Realmente el Cerro Artillería es una oportunidad, es de los lugares de menor intervención, ¿no? que ha tenido, y tiene una fisonomía bastante cercana en el presente, pero vemos una ciudad entonces que se va consolidando. Pero ven esto otro que les quería mostrar, ven lugares muy consolidados económicamente. Aquí está el barrio Puerto, ¿no? Ahí está el edificio, es cierto, las edificaciones de los antiguos, los nuevos almacenes, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos también distintas realidades en términos de la calidad de las viviendas. Valparaíso, en todo caso, es un espacio. Y todavía no vemos el puerto. El puerto todavía no se construye. Y era el gran tema en aquel tiempo. Era decir, oye, debiésemos tener un mejor muelle, debiésemos tener un molo que proteja a los temporales. Todos esos son los desafíos que en ese entonces se planteaban. Es decir, necesitamos infraestructura urbana del Estado para también promover ese emprendimiento privado. Otro de los mitos de la ciudad
de los mitos que tienen que ver una carga muy ideológica en el presente, y yo no voy a entrar a comentar eso, pero sí solamente advertir como historiador. En Valparaíso nunca se trata o el Estado o los privados. La clave de Valparaíso fue precisamente esa alianza pública-privada. Todo se hizo a medias. A veces más el mundo privado aparecía visibilizado como el mundo, la foto anterior, es decir, todo eso que están observando es auge privado, pero porque están dadas las condiciones que el Estado posibilitó, ¿cierto?, para que se establecieran. De hecho, aquí esta es la mejor foto para ese mundo público-privado, porque esos almacenes fiscales es lo que posibilitaba, por ejemplo, que hubiese que Valparaíso se transformara en un verdadero puerto hub, ¿no? Un puerto que pudiese, diríamos, recibir carga, depositar carga extranjera, y que esa carga después posteriormente se reembarcara a otros destinos, ¿no? Piense que todavía estaba funcionando activamente el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos como rutas marítimas, no está el Canal de Panamá aún, y entonces Valparaíso tiene por iniciativa pública, ¿no?, condiciones para que el mundo privado, que es este es el mundo privado, pudiese aprovechar la oportunidad. O sea, los emprendimientos en materia de importación, exportación, casi todas las casas exportadoras e importadoras de Chile estaban en Valparaíso, estaban en el puerto, ¿no? Que es un poco lo que más echamos de menos hoy día, ¿no? Hoy día casi yo soy de los que siempre cuando voy al supermercado miro las carátulas de las cosas que voy comprando, y casi todas las importadoras, el 99% están en Santiago hoy día, siendo que no tienen ninguna justificación de estar en Santiago, a no ser de que no están dadas las condiciones para que las casas importadoras se queden aquí en Valparaíso o se creen en Valparaíso y de aquí generen una buena distribución a nivel nacional. Sin embargo, ocurrió lo que todos sabemos, ¿no? El terremoto. Fíjense, la misma foto la venía a Brasil. La misma foto. Miren la foto, vuelve atrás por fotos, por favor. Vuelve dos adelante. Eso fue Valparaíso en 1906. Un desastre brutal. Desastre que tuvo enormes consecuencias, pero negativas, pero también positivas. Algunas positivas. Aquí vamos a ver el vaso, vamos a ver el otro vaso, ¿no? ¿Cuáles fueron las partes? Bueno, no les voy a negar las negativas, ¿no? ¿Cuáles fueron las negativas? Bueno, que la ciudad quedó tan destruida que hay mucha gente emprendedora que decidió irse después del terremoto. Ahora, ¿cuál es la parte positiva en aquel tiempo? Que no se fueron muy lejos. De hecho, el poblamiento de Viña del Mar, la urbanización de Viña del Mar, se debe al terremoto de 1906. Por ejemplo, voy a poner un caso. Conocen el Palacio Rioja en Viña, ¿cierto? El Palacio Rioja. El Palacio Rioja, y dice, bueno, ¿quién era ¿por qué el Palacio Rioja? Por el señor Rioja. Y le pregunté, ¿quién es el señor Rioja? El señor Rioja era el dueño de la Chilena de Tabacos. Y a él se le cayó su casa en Valparaíso. Su casa, Palacio. Y como se cayó su casa, Palacio, entonces decidió comprar un terreno más lejos, Viña, calle Quillota, actual, y ese Palacio Rioja. O sea, es gente porteña, ¿entiendes? Es gente porteña, es gente que era de la zona. O sea, la gente no veía irse a vivir a Viña, no era como traicionar a Valparaíso, porque Viña y Valparaíso eran una sola macro ciudad, comunalmente divididos desde el año 1874, con la creación del municipio de Viña como ciudad, pero toda la gente comprendía que esto era una sola cosa, ¿no? Era un solo espacio, ¿ah? Y por lo tanto, claro, mucha gente emigró, pero Valparaíso no perdió tanto. Ese es un caso. Pero el otro es que el Estado, ahí sí se hizo cargo de esto, y el Estado inició un plan de reconstrucción que es el más espectacular que Valparaíso tuvo, y Valparaíso hacia 1910, porque estábamos a 4 años del centenario, ¿te acuerdas? Estamos en una efeméride cerca, y presidentes como Pedro Montt, por eso la calle, ¿no? Posibilitaron de que Valparaíso se recuperara. Pero el Estado no lo hizo solo. ¿Cómo se hizo? El Estado se, comillas, asoció con una junta de reconstrucción que se formó entre los habitantes de Valparaíso, entre los líderes de Valparaíso, con el Estado. Hicieron una asociación para mejorar la ciudad, ¿no? Aprovechar de mejorar la ciudad. ¿Y qué es la parte, las mejores sustantivas? El Almendral, que era la zona más afectada, ¿te parece? De hecho, la avenida Colón nació de la reconstrucción de Valparaíso. No existía la avenida Colón.
La avenida Colón, que es la más, ¿cierto?, pegada al ser, la más al interior, es una creación de post-terremoto de 1906. Y se ordenaron las avenidas, ¿cierto?, se mejoraron la urbanización, la calle Victoria agarró vuelo extraordinario, o sea, la calle Victoria pasó a ser como un nuevo motor económico de Valparaíso. La calle Maipú, que Maipú no le suena, ¿no?, pero Pedro Montt, porque Valparaíso tenía el nombre de las batallas: Yungay, Chacabuco, Maipú, eran las tres batallas, ¿no?, de nuestra independencia. Entonces Maipú se le cambia el nombre por Pedro Montt, pero son las avenidas que se transforman en nuevos articuladores económicos. Y Playa Ancha no estaba urbanizado en lo que es la avenida de Gran Bretaña. Y la avenida de Gran Bretaña se urbanizó después del terremoto e inició un plan de construcción que son esas bellas casonas que todavía se conservan. O sea, las casonas de Playa Ancha son post-terremoto y son porque la gente de Valparaíso estaba buscando nuevos sectores donde habitar. Lo mismo pasó con Santa Elena, por ejemplo, el sector de Santa Elena. O sea, hay una revitalización urbana. A Valparaíso esto fue terrible, pero le hizo bien al mismo tiempo y comenzaron construcciones monumentales. Entre ellas, por ejemplo, la Biblioteca Severín se construye posteriormente. Qué interesante lo que dice, porque en definitiva fue un lienzo en blanco, una nueva oportunidad de armar todo mejor. Exacto. Y lo otro es que también hubo más recursos del extranjero, porque como ya había un romanticismo, un amor hacia la ciudad, mucho apoyo hubo de afuera. Sí. Por eso se hicieron reconstrucciones tan... La casa en donde yo me crié es del cónsul de Francia de 1907, en Playa Ancha. Exactamente. Entonces, exactamente. Eso es. Escuchar esto. Exacto. Así que fíjate que ese dato, por eso te vi que me dejan a preguntar, y justamente ese aporte es clave, ¿no?, en ese vínculo. Es decir, Valparaíso fue una oportunidad. Por eso las crisis son oportunidades. Pues de hecho, fíjense, les voy a dar un dato. La palabra crisis, nosotros la tenemos como algo de terror, pues, crisis. Oye, estamos en crisis, ¿no? Pero la palabra crisis en su origen griega, en su origen en la etimología griega, significa tomar buenas decisiones en momentos difíciles. Esa es como la definición del concepto crisis para los griegos. Y después en nuestro léxico castellano, crisis también era como una oportunidad, era como momentos para momentos donde surgen oportunidades. Y justamente Valparaíso tuvo esa oportunidad después del terremoto de 1910. Y seguimos entonces, y nos vemos entonces un Valparaíso ya reconstruido en 1920, 30, y bastante dinámico, este edificio de la Grace, ¿no?, que después se transformó después de un tiempo fue la Sudamericana, pero vemos una ciudad que vuelve a urbanizarse. Por ejemplo, todavía la Plaza Sotomayor no está en su fisonomía definitiva. De hecho, la Plaza Sotomayor que nosotros conocemos es del año 1937, o sea, es tardía. Y con eso, fíjate la siguiente, la anterior. En estos años, quería hacer también otra reflexión que tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que Valparaíso, en este periodo, siempre nos han enseñado de que el Canal de Panamá nos mató. ¿Sí o no? De hecho, se escucha constantemente: el Canal de Panamá nos liquidó. Y claro, el Canal de Panamá se inauguró en 1914, después del terremoto. Y entonces dice, y le pregunta, ¿y es verdad eso? Pero es una verdad a medias. Y ustedes saben que las medias verdades no son verdad. Es la mitad de la verdad. Y la mitad de la verdad no es la verdad, finalmente. ¿En qué sentido? Efectivamente, el Canal de Panamá golpea, afecta desde una perspectiva, pero ofrece oportunidades desde otra. Fíjense que a quien le afectó mucho el Canal de Panamá, sin duda, fue a Punta Arenas, ¿no? Punta Arenas se vio profundamente afectado por el Canal de Panamá, eso lo sabemos todos los historiadores, porque el flujo de naves disminuyó ostensiblemente. Pero fíjense que Valparaíso no. Pero dice, ¿pero cómo? Si mira, manda 3 fotos más atrás, y uno dice, mira, pero nunca más vimos esta cantidad de buques en Valparaíso, después del Canal de Panamá. Claro, pero es que en esa época ya no existían esos buques. O sea, los Clippers pasaron a la historia. Y un buque nuevo de carga llevaba la carga de como de 5, 6 o 8 buques. O sea, uno de los 1920 equivalía a 7 o 8 naves de las antiguas. Valparaíso tuvo un movimiento de carga. De hecho, las navieras de Valparaíso fueron, en ese momento, se lo ha estudiado Kenneth Pugh, ¿cierto?, que hoy es senador, que es marino. Kenneth Pugh, en un momento encuentra un dato espectacular, que es, las navieras de Valparaíso eran la tercera que ocupaban el Canal de Panamá en uso. Le pregunto, ¿y por qué? Porque con el Canal de Panamá surgió una oportunidad enorme. ¿Y cuál fue? Que llegan más rápido a Estados Unidos, a la parte de Estados Unidos que interesaba en esa época,
Boston, Filadelfia, y llegas a Europa. Es decir, el viaje de Valparaíso a Europa se acorta en más de 40 días. Y saben que en Valparaíso, en los años 20, nacieron las primeras exportadoras de fruta. Las frutícolas, que estaban en la Avenida Brasil, las exportadoras de fruta, casi todas nacieron después de la construcción del Canal de Panamá, porque la exportación frutícola apareció como una oportunidad para emprendimiento de decir, oye, ¿podemos exportar fruta al mercado de Nueva York? Claro, con el Canal de Panamá. ¿Podemos exportar fruta para el mercado de Nueva York yendo por abajo por el Cabo de Horno? No llega. En esa época no estaban las condiciones técnicas para que aguantaran. La frutera sudamericana, Compañía Frutera Sudamericana, fue la más grande frutera de Chile y tenía su casa matriz en Valparaíso. Uno de los, para que ubiquen algunos nombres, ubican la familia Mustakis. ¿Les suena, no? Hay una fundación Mustakis que promueve el emprendimiento en Chile, la Alejandra Mustakis. Bueno, los Mustakis eran de acá y se dedicaron al negocio de la exportación de fruta en Valparaíso en los años 30, los años 20, 30, 40, 50. Entonces, vemos una oportunidad de lo que es Valparaíso. Ahora, los últimos años, Valparaíso, claro, comenzó a tener dificultades, y las dificultades vienen de los años 50. Siempre tenemos ganas de echarle la culpa a un gobierno específico, ¿no? De gobiernos municipales, ¿no? Dice, oye, mira, con este gobierno, con el anterior, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Valparaíso viene con dificultades desde la década del 50. Fíjense que a mí me tocó me tocó hablar con personas que, lamentablemente ya han fallecido, pero me tocó hablar con ellos hace 10 años, que eran personas mayores que yo quería explorar esta época. Y varios, entre ellos Mustakis, Constantino Mustakis, que falleció, que era el patriarca de la familia, porteño, que había nacido en la Avenida Brasil, al lado de la bomba benzina, y esas casas antiguas, cerca del Palacio Polanco. Y a él, a don Constantino, que vivía en Santiago, radicado hacía 50 años, le pregunto, ¿por qué te fuiste de Valparaíso? ¿Qué pasó? Y me dijo, en los 50 todos nos tuvimos que ir. Todos, cuando digo todos, son los gente que tenía negocio. ¿Y por qué? Porque el Estado, desde el año 52, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, comenzó a apretar el tema de la centralización, que ya venía arrastrándose desde los años 30. Santiago se estaba comenzando a construir un monstruo. Santiago llegó al 1.000.000 de habitantes en el año 1930, 32, por ahí, al 1.000.000. Valparaíso y Santiago, para que tengan una idea, en 1900 tenían una diferencia de 150.000 habitantes. Santiago tenía 300.000 habitantes y Valparaíso 150.000. 30 años después, en la década del 30, Valparaíso tiene 160.000 habitantes y Santiago tiene 1.000.000 de habitantes. Y Valparaíso y Santiago empieza a multiplicarse cada 2 décadas y ahora ya tiene 7, camino a los 8 en pocos años. Y él me dice, en los años 50 la gente comenzó a migrar. Y comenzó a migrar llevándose sus emprendimientos. Y cuando digo gente, la gente que generaba trabajo. Mucha gente migró. Y eso yo lo escuché de él, pero lo escuché de otros. Entonces dije, esto comenzó a hacer. Y Valparaíso entonces, en los años 60, 70, 80, 90, en altibajos por diversas políticas económicas, de todo tipo. Porque uno puede, hoy día desde el punto de vista ideológico, puede decir, mira, el sistema neoliberal tiene Valparaíso así. Pero bueno, yo les digo, es como la ley del empate, ¿no? Así que siempre hay alguien desde otra vereda política que te va a dar argumentos espectaculares para decirte que eso no es así. Entonces cada uno de nosotros tiene que tener claro de que Valparaíso son una serie de factores. Salvador Allende, 50 años, Salvador Allende como el porteño. Y se ve como uno de los errores más graves hacia Valparaíso, pero que claro, él en su época no lo veía así. Ordenó, ¿se acuerdan ustedes esto de la nacionalización de la banca? Valparaíso, el gobierno Allende nacionalizó la banca. Consideraba desde el punto de vista estratégico, era una visión de esa época, de que la banca debe estar controlada por el Estado. Es una visión legítima. Ok, estamos bien. ¿Cuál era el problema de Valparaíso? 4 casas matrices de banco estaban aquí. 4, hasta 1971. 4 bancos. Casa matriz. El Banco Edwards tenía casa matriz todavía en Valparaíso, en la calle Plata. ¿Y qué pasó? Que al nacionalizarse la banca, todas las casas matrices por ley tienen que trasladarse a Santiago. Se acabó la historia bancaria de Valparaíso. Se transformamos. ¿Desde cuándo Valparaíso es solamente sucursales? La década del 70. Nos mató. Después vino
los planes en tiempo de Pinochet, y que acentuaron esa crisis. ¿Por qué? Porque dejas que el mercado actúe, y si el mercado actúa, Valparaíso no tiene oportunidades de competitiva frente a ese mercado absolutamente libre. Es decir, si el Estado no se lava las manos frente a un proceso, también eso es fatal para Valparaíso. Y él puso los dos extremos, las dos visiones, neoliberal, la medida socialista centralizada, las dos eran fatales para Valparaíso. Los dos caminos fueron fatales. Y entonces, digamos que a una crisis, claro, que nos lleva a los tiempos actuales, y de nuevo no voy a hacer aquí alusión a las alcaldías, municipios, pero evidentemente Valparaíso, en tiempos de esta crisis, en los años ya muy notorios, en los 90, ahora está más notorio ahora, pero al mismo tiempo de esa crisis, aparecieron oportunidades que nadie se las había soñado. Oye, hablar de patrimonio en Valparaíso en 1990 era una quimera, una utopía, no posible. Yo era estudiante en la Católica de Valparaíso en el año 93, 94, y justamente porque yo era ayudante de un profesor que se llamaba Juan Mastrantonio, me tocó a mí, como estudiante, a venir al Consejo Municipal a escuchar el tema del edificio Cousiño del Duoc, que hoy día Guevara, ¿no? La ratonera, ¿se acuerdan? Yo estuve y fui testigo presencial de todas las discusiones del municipio en torno a ese edificio, porque yo era ayudante del arquitecto que estaba peleando para salvar el edificio. Y en esa época me acuerdo que uno de los concejales, que no les voy a decir el nombre, dijo: ¿qué es esto del patrimonio? Porque efectivamente nosotros hablamos del patrimonio. ¿Qué es patrimonio? No existía la palabra patrimonio. ¿Sí? ¿Cuál era la oferta? La oferta es que el edificio se iba y se iba a construir una torre de 17 pisos de oficinas. Y por lo tanto, en una ciudad que está en crisis, entre un edificio semi-abandonado, como efectivamente estaba medio abandonado desde antes ya, el edificio Guevara, a construir un edificio de 17 pisos que iba a hacer una nueva dinamismo urbano al sector, es decir, era absolutamente... incluso los estoy defendiendo a quienes en ese entonces decían... Bueno, no les quiero contar más detalles porque se me entraría en problemas, porque hay otros detalles muy entretenidos. Cuando ya esté jubilado voy a escribir un libro sobre eso. Pero efectivamente, de pronto, se salva el edificio y de pronto empieza a haber una especie de redescubrimiento. Oye, Valparaíso es espectacular. El Cerro Playa Ancha, las casas de Gran Bretaña, que doña Miriam Weiser ya había publicado las casas, y de pronto el Cerro San Juan de Dios, y el Cerro Alegre y Concepción, y la calle Esmeralda, que es tan bonita, pero en su cara más dura hoy día, ¿no? Es decir, Valparaíso se redescubre. Y de repente me acuerdo de un profesor amigo, Luis Álvarez, un geógrafo muy conocido acá, el tipo que más sabe de Valparaíso, ¿no? Y Luis Álvarez un día me dice: oye, ¿escuchaste que quieren postular Valparaíso Patrimonio de la Humanidad? Y yo, ¿qué? O sea, yo mismo, que estaba vinculado a esos temas, pensé, debo reconocer, así como, están locos. O sea, ¿cómo Patrimonio de la Humanidad? ¿Dónde? No podemos. No, estoy hablando del año 98, 99. Y de pronto, Valparaíso se transforma en una ciudad, que es nominada Patrimonio de la Humanidad el 2003. Cumplimos 20 años este año, próximo mes, 20 años. En julio, 20 años. Y se nombra patrimonio, y efectivamente Valparaíso tiene una nueva oportunidad. Es decir, oye, ¿podemos volver a recuperar el mundo financiero, la bolsa, los bancos? No. Y no porque, entre otras cosas, se acabó la razón por la cual estaba acá. ¿Entienden? La minería del norte ya no está vinculada a Valparaíso. El Codelco tiene su casa matriz en Santiago. Les doy un consejo, no tiene nada que ver con Valparaíso, pero lo veo tanto en la tele hoy día. Hoy el tema del litio, que las empresas del Estado. Pero ¿saben desde dónde lo van a controlar el litio? A mí me preocupa otra cosa. Desde Santiago. Porque Codelco está en Santiago y Lenami está en Santiago. Y las casas matrices están ahí nuevas, hoy día, nuevos edificios corporativos. Es decir, el litio en el norte, olvídense. Y donde está la casa matriz es donde se genera el desarrollo. No en el lugar, sino preguntan a los de Calama. Entonces, ese no es tema político. ¿Lo han escuchado? Nadie dice, no, es como obvio que lo va a controlar el mundo público, pero el mundo público tiene su dirección en Santiago, lamentablemente, y eso no tiene justificación hoy día. Si dijera, oye, mira, una empresa pública, pero va a estar instalada en el norte con casa matriz, la verdad es que
Sería interesante el proyecto escucharlo. De verdad, no me niego a eso, a escuchar. Bueno, en el caso de Valparaíso, el tema patrimonial pasó a ser una nueva industria desconocida, como lo fue el mundo universitario. Y con esto voy terminando. Fíjense que Valparaíso, yo les dije al comienzo que no tenía universidad, no tenía nada. Y fíjense que en 1920 nace la Santa María, el año 25 nace la Católica, el año 53 nace la Adolfo Ibáñez, donde yo trabajo. 53 nace Valparaíso también, Escuela de Negocios de Valparaíso se llamaba originalmente, en la Avenida Brasil nació. La Universidad de Chile nace con su escuela de Derecho y después sus facultades de Medicina y Odontología, la Chile, que es lo que hoy es la Valparaíso. Nacen los CFT, Centros de Formación Técnica, en la década de 60, 70, 80, 90. Me acuerdo cuando nació aquí en la Católica Valparaíso, nace este CFT. Y entonces hoy día tenemos Valparaíso, tiene un espacio tan importante en materia educacional que, ¿se acuerdan ustedes? Valparaíso Ciudad Universitaria pasó a ser otro concepto que antes no existía. Entonces, Valparaíso Ciudad Universitaria, Valparaíso Ciudad Patrimonial, son oportunidades, ¿no? Ciudad del arte, ciudad de la música. Imposible pensarnos en otras épocas de la historia. Es decir, lo que nosotros tenemos pensado como oportunidades no lo eran hace 100 años atrás. Y fíjense que yo leo diarios de aquellos años, volvemos para atrás, por ejemplo, más atrás, y fíjense la espectacular de Valparaíso. No, más. Esa. No, la de los buquecitos. Esa. ¿Saben que de esta época, en la prensa decían, falta de cultura en la ciudad, no hay lugares de esparcimiento cultural, todas las quejas en esta época, o sea, la gente cuando estaba en su mejor momento, decía, no había espacio para el arte y la cultura, entonces, poco. La Biblioteca Severín se funda en 1873, esa tarde, la primera biblioteca. Dice, y antes del 33, no había nada, no había espacio para la cultura. Esta era una ciudad de emprendimiento donde no había otras oportunidades. Hoy tenemos infinidad de oportunidades. Y a lo mejor ese es nuestro futuro. Y por eso, para terminar, quería justamente decirles que puede haber distintos eslogans. La siguiente, hay muchos eslogans, ¿cierto? En la ciudad, pero creo que la ciudad siempre tiene esperanza. Valparaíso es una ciudad que tiene múltiple esperanza. Este es el futuro archivo regional que van a construir en el edificio Subercasó, ¿no? Ahí en Serrano. Y este es nuestro anhelado centro de neurociencia que algún día espero que lo terminen, que lo concreten ahí en el sector de la matriz, ¿cierto? Como signo de esperanza. Pero ¿cuál es el común denominador de esta historia, de principio a fin? Siempre ha sido una ciudad de emprendimiento. Siempre lo ha sido. Es decir, Valparaíso no lo puedes entender sin el emprendimiento, y el emprendimiento basado en el capital humano y en la colaboración del Estado y del mundo privado. Esto no lo hizo el Estado, Valparaíso no es fruto del Estado, y tampoco Valparaíso es fruto exclusivo del mundo privado. Mientras no entendamos esa colaboración y mientras no tengamos claro de que el emprendimiento con nuestras nuevas oportunidades que hemos planteado, yo estoy convencido de que Valparaíso evidentemente que tiene futuro. Evidentemente estamos con una situación no la deseada, pero hay oportunidad. Así que muchísimas gracias y les deseo lo mejor en este seminario. Muchas gracias. Oye, yo en mi vida universitaria tuve 5 años de historia y nunca nadie había capturado mi atención como hoy día, así que confirmado, es el mejor profesor. Antes de que se nos vaya, uno de los lemas, o sea, nuestra convocatoria se llama Te quiero, Valparaíso. ¿Cómo se llama la convocatoria? Te quiero, Valparaíso. Y no se puede querer lo que no se conoce. Por eso invitamos a este tremendo profesor a contarnos de Valparaíso, y la verdad es que yo por lo menos terminé con el corazón así en la mano, y te agradecemos enormemente porque junto a personas como tú vamos a poder ir emprendiendo, conociendo lo que queremos. Así que un tremendo aplauso para que se escuche bien fuerte.